Bienvenidos. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos los que nos acompañan en esta mesa de diálogo que viene promoviendo la Universidad de La Salle alrededor de este escenario que nos tiene como educadores pensando y reflexionando alrededor de los desafíos para la educación, para hablar y pensar sobre el derecho a la educación. Bien decía Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y también me gustaría traer a colación a Martin Luther King, quien decía textualmente, comillas, la historia tendrá que registrar que la mayor tragedia de este periodo de transición social no fue el clamor estridente de la gente mala, sino el silencio espantoso de la buena gente. Y nosotros, como educadores, estamos en el segundo grupo. Somos educadores o somos personas que reconocemos y valoramos el valor esencial y fundamental de la educación para nuestra sociedad. Y en estos tiempos complejos que está viviendo nuestra nación, nuestra amada Colombia, nuestra Universidad de La Salle, profesores, estudiantes, no queremos quedarnos callados, no queremos ser parte de ese grupo silencioso, sino que hemos querido destacar el arma más importante para este tipo de situaciones, que es la educación, la discusión académica alrededor de ella. Por tanto, pues esta mesa que propone nuestra universidad es una mesa para hablar, dialogar, concertar alrededor de este tema fundamental que se clama por las calles por parte de nuestros jóvenes, que es el derecho a la educación. Tenemos unos panelistas de lujo que es las personas con las que nosotros interactuamos cotidianamente. Nos acompañará la estudiante Lady Beltrán, estudiante de licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. La profesora Olga Lucía Bejarano, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación. El estudiante Carlos Vargas, de la licenciatura en Lenguas. El doctor Carlos Valerio Chavarría, director del doctorado en Educación y Sociedad. Y el profesor Jairo Martínez, estudiante de nuestra maestría en docencia. Eh, Tanto Lady como Olga, Carlos Valerio y Jairo nos ofrecerán a todos una reflexión de máximo 5 minutos, porque esta es una mesa de diálogo, entonces vamos a dialogar y nos aportarán desde sus lugares, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, profesor, directivo académico. Desde su lugar nos compartirán algunas ideas alrededor de este tema neural que es el derecho a la educación en relación con la garantía y el cumplimiento del derecho a la educación, la calidad y el mejoramiento de la educación superior y la participación, protección y afirmación del derecho a la educación en el marco de la protesta social. Será un poco el lugar donde nosotros nos moveremos. Luego de la presentación de nuestros participantes a través de las redes sociales, estamos transmitiendo por Facebook Live y YouTube, podrán quienes están acompañándonos en esta mesa hacer sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones y también a través del chat de esta plataforma Cisco Webex podrán hacerlo. Les pedimos el favor de que quienes vayan a utilizar la plataforma y hacer sus aportes, colocar ahí a todos los panelistas, no colocar nombre en particular, sino a todos los panelistas. Nuestros colaboradores, Juan Felipe y Camila, estarán recogiendo sus aportes en las redes sociales y en el chat y la compartirán con nuestros panelistas. Tendremos una tercera parte donde quien quiera participar también y darnos su opinión, su aporte, podrán hacerlo y nos pedirán por el chat que por favor le abran el micrófono y la cámara
y quien nos está apoyando, el profesor Jairo Galindo, le abrirá el micrófono y la cámara para que haga su aporte, su comentario, pero dado que ya en este momento que llevamos 4 minutos de inicio, ya hay más de 100 personas, pues les pedimos el favor de que esa participación no sea mayor a 1 minuto. Tendremos entonces una primera sesión de nuestros panelistas, una segunda sesión de discusión alrededor de lo que va surgiendo en nuestras redes sociales y en el chat, una tercera parte donde podremos dar a algunas personas con límite de tiempo, el tiempo siempre es nuestro enemigo, para que a través del micrófono pues puedan también hacer su aporte, reitero, de no más de 1 minuto. Y finalmente, pues nuestros panelistas recogerán las ideas principales de esta discusión. Tendremos también el apoyo de Luisa Hernández, estudiante de lenguas, María Caña, estudiante de lenguas, y el profesor Yamid Fandiño, profesor de la facultad, quienes recogerán todo lo que surja en la mesa, que dará fruto a un documento, el cual hará la universidad como reflexión sobre el derecho a la educación y presentará al gobierno nacional. La Salle somos todos, la Salle está presente en este ejercicio de reflexión sobre el derecho a la educación y agradecemos a todos los que nos están acompañando en tan importante evento. Quiero dejarlos a cargo del doctor Wilson Acosta Valdeleón, el director del Centro de Liderazgo y Excelencia Docente, quien moderará el desarrollo de esta importante actividad académica. Muchísimas gracias, Wilson. Muchísimas gracias a los panelistas, a los estudiantes, a los moderadores y a todos los que nos están acompañando en este ejercicio de construcción desde el diálogo académico y fraterno. Bienvenidas, bienvenidos. Adelante, Wilson. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Una feliz tarde para todos los que nos encontramos hoy en este diálogo fraterno, pero en este diálogo tan importante alrededor del derecho a la educación. Como ya nos lo presentó el doctor Guillermo, vamos a tener un primer bloque de presentación de nuestros panelistas. Entonces, cada panelista tiene 5 minutos. Cuando vayamos en 4 minutos, yo voy a prender la cámara y eso va a ser señal de que ya tiene que empezar a cerrar, que le queda 1 minutico para empezar, para darle movilidad a la discusión. Pero entonces, invito a Lady Beltrán, estudiante de nuestra licenciatura en educación, para que nos acompañe con sus ideas. Lady, buenas noches. Lady, ¿se encuentra? Sí, Lady estaba conectada. Hagamos una cosa, Qué entonces. pena, Wilson, es que si le pueden dar el acceso de micrófono y cámara, por favor. Jairo, porfa, si le damos acceso de No le micrófono y encuentran cámara. los nombres, está con qué nombre. ¿Con qué nombre? Catherine Beltrán. Catherine Beltrán. Lady Catherine Beltrán. Perfecto, ¿ya me escuchan y me ven? Sí, te escuchamos muy bien. Bienvenida, buenas noches, listo. Entonces, adelante con tu ponencia, tienes 5 minutos. Perfecto, entonces buenas noches a todos, les agradezco su participación y bueno, como primer momento me gustaría compartir con ustedes una frase que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, Nelson Mandela. A partir de ello quiero pues ir dialogando mis 3 ideas claves que pienso pueden ir fundamentando todo este proceso de diálogo. Mi primera idea clave es entender la educación desde la perspectiva de los derechos humanos. Para esto, desde mi punto de vista, pienso que para garantizar el derecho a la educación es importante que se entienda desde una perspectiva de derechos humanos en la que se verifique su posición, lo que esto involucra, sus aciertos y las oportunidades de mejoramiento.
Entendiendo esto, como panorama general, es importante mencionar que la educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro de trabajo de diferentes organizaciones como la UNESCO y que está ligado pues, a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Es desde aquí pues, que debemos preguntarnos, sí, la entendemos como un derecho fundamental, pero ¿esto qué significa? ¿Qué implicaciones tienen? Pues a partir de ello quiero decir que el derecho a la educación como derecho humano indispensable es fundamental para el desarrollo humano, social, económico y un elemento, podría decirse, clave y eficaz para lograr la paz duradera y el desarrollo sostenible de una sociedad, ¿no? Es una herramienta poderosa para desarrollar el pleno potencial de todas las personas y también para promover el bienestar individual y colectivo. Desde esto, quiero hacer una pequeña referencia a lo que está pasando en Colombia. Entonces, decimos que la educación en Colombia, al ser un servicio público de carácter coercitivo, enfocado primeramente a la coordinación, la inspección y la vigilancia del Estado, debe hacerse extendible a toda la población nacional y debe ser resguardado y garantizado para todos los habitantes. Es importante enfatizar que si bien Colombia ha avanzado considerablemente en el ajuste normativo para garantizar el derecho a la educación en Colombia y para que éste llegue a infinidad de personas, es también importante mencionar que estas avances, estos aportes han venido siendo lentos e insuficientes en cuanto a la demanda del país, ¿no? Como segunda idea clave que traigo a colación es la educación como un lujo y no como un derecho. A lo largo de toda esta coyuntura social y a lo largo de anteriores momentos de nuestra sociedad, hemos visto que la educación no se ha visto como un derecho, sino más como un lujo, que quien ingresa a la educación superior especialmente es quien tiene o los recursos o quien ha tenido la posibilidad de adquirir diversas herramientas para poder acceder a la universidad pública. Digamos que esto también está un poco ligado a lo que venimos hablando de en el tema de calidad y mejoramiento de la educación superior, ¿no? Entendemos pues que desde la OCDE se entiende que la educación de calidad es aquella que asegura a todos los jóvenes pues esta adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para prepararse para la vida adulta. Sin embargo, vemos que también hay que hacer unas diferenciaciones entre lo que es prepararnos en un entorno rural y prepararnos en la urbe cotidiana, y pues que desde aquí se han venido presentando diversas situaciones a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica y otros sectores en la que vemos que la discriminación como un hecho tangible, la no equidad en los procesos, digamos que refiriéndonos un poco a esta inequidad en los procesos, vemos, por ejemplo, con la pandemia, que muchos estudiantes no tienen acceso a Internet, que no tienen los computadores o los mecanismos necesarios pues, para poder acceder a estos beneficios. Y también encontramos que se ha intentado romantizar todos los esfuerzos que un estudiante hace para acceder a la educación, cuando la realidad es que es un derecho fundamental que el gobierno debería, digamos que estar velando, y que esto de tener que elegir entre el pasaje o la comida, tener que elegir entre ir o no ir porque no tengo el dinero, no debería romantizarse, sino que debería pensarse más como un momento de análisis para saber qué hacemos, cómo ayudamos a nuestros jóvenes, ¿no? Digamos que como tercer punto, hablo de la participación y protección y afirmación del derecho a la educación en el marco de la protesta social, entendiendo que el derecho a la educación se ha visto quebrantado, enfocándolo en nuestro país en diversas circunstancias, en diversos momentos, y que cada vez se invierte menos en educación. Me gustaría traer a colación a Katarina Tomaszewski, quien desarrolló las 4 A's como elementos fundamentales en todo nivel de educación: accesibilidad, aceptabilidad, adaptable, y son las 4 A's que no se han venido presentando en el sistema educativo de nuestro país. Digamos que Lady, con eso iría muchísimas cerrando. gracias. Dale. Bueno, qué bien. Vamos a ser muy, muy rigurosos con el tiempo, pues para darle paso a todos los que hoy quieren expresar su opinión. Entonces, le voy a pedir el favor a la profesora Olga Lucía Cano, que es maestra de nuestra Facultad de Educación. Muy Maestra, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches, Bienvenida muchas al gracias, programa. Wilson. Muchas gracias, profesor Wilson.
Vamos a tratar de sintetizar un tema que es amplio y complejo en este momento. Bienvenidos a este escenario, bienvenidos a nuestra Facultad de Ciencias de la Educación, donde jugamos un papel primordial en cuanto a la formación de estas nuevas generaciones que están agenciando nuevos cambios y respecto a lo que implica y a lo que requiere asumir la educación como un derecho, pues voy a plantear que es una necesidad humana vital como cualquier otra necesidad, desde la educación inicial hasta la educación superior. Y de allí voy a dar como tres distinciones frente a cómo se ha asumido la educación como un derecho, unas apuestas desde la situación actual que tenemos y cómo la Universidad de La Salle está generando reflexiones y transformaciones en el momento coyuntural actual por el cual estamos atravesando en nuestra bella Colombia. Entonces, al asumir la educación como un derecho que nos atañe a todos y es un servicio además público, la idea es que ese derecho a la educación sea ejercido por todas las poblaciones y en el caso de la educación superior, no hayan discriminaciones ni señalamientos, sino que se generen las condiciones adecuadas para ejercer ese derecho que tiene que ver con formar a ciudadanos. Y ese derecho pues nos agencia tres aspectos, uno que tiene que ver con asumir la educación en su sentido literal, es decir, cómo se convierte en un derecho para que sea un servicio al cual todo ciudadano colombiano puede acceder. Otro que tiene que ver con hablar de derechos en la educación, es decir, que abarca todos los derechos, entendiendo hasta el de la libre expresión, la participación y la democratización del conocimiento, entre otros. Y el derecho que se logra a través de la educación, es decir, cómo la educación se constituye en una mediación y un medio para alcanzar otros propósitos, específicamente como lo vemos en la Constitución en el artículo 67, se habla de que la educación es un derecho esencialmente lo que tiene que ver con la función social y en esa función atañe el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia que vemos que actualmente está siendo vulnerado por las situaciones que estamos viviendo. En ese sentido, la función social de la educación es una función muy amplia de tipo personal, pero también comunitario, donde se convierte en una herramienta de transformación para generar unos ciudadanos empoderados y que haya un empoderamiento, especialmente en este contexto de estas nuevas generaciones, donde se valore lo intelectual para hacer esa transformación social y apuntar a un desarrollo humano equitativo y justo desde una perspectiva más inclusiva. En ese sentido, también se requiere entender el derecho a la educación en tanto las situaciones de responsabilidad que atañe al Estado y a todos los asociados al contexto de la educación, que genere otros modos de acceder y de garantizar que la educación tenga calidad y pertinencia de acuerdo con las condiciones y características de los diferentes grupos a los cuales llega el servicio educativo. También es importante destacar que desde la educación y particularmente desde el contexto de la formación de estos profesionales como intelectuales en el campo de la educación, sean asumidos como humanos y sean situados en ese espacio y tiempo particular donde se desenvuelven, donde se comprenda la igualdad de oportunidades y no solamente que unos pocos puedan acceder a ella. Específicamente en el contexto de la Universidad de La Salle se han adelantado acciones que generan una alternativa de asumir flexiblemente esta propuesta como lo estamos viendo actualmente con otras condiciones, otras características y otras ganancias que tienen los estudiantes. También asumir la educación superior como un sistema que no solamente atañe a un grupo privilegiado, sino a un sistema que si bien estamos en procesos de acreditación, reacreditación y acreditación de alta calidad, se tenga en cuenta a los diferentes actores y sus voces. Entonces, la Universidad de La Salle también aporta a ejercer el derecho de la educación como un derecho humano. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Olga Lucía, por ese justo tiempo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Carlos Vargas, que él es estudiante de nuestra licenciatura y también quiere compartir con nosotros sus ideas en esta mesa por el derecho a la educación. Carlos.
Bueno, buenas noches. ¿Me confirman que me escuchan? Te escuchamos, pero no vemos tu cámara. Estoy acá teniendo un pequeño problema. Voy a pasarme al cel. Ahí creo que ya me ven. ¿Sí? No, no te vemos. Ya te vemos. Perfecto, Carlos. Adelante. Listo. Bueno, si bien la Constitución y la UNESCO hablan del derecho a la educación, para muchos de nosotros la educación es un hecho más de la vida diaria. Sin embargo, la educación no siempre es accesible en nuestro país, tanto para niños, niñas, hombres, mujeres y adultos. Y la Declaración de los Derechos Humanos y la UNESCO define la educación como un derecho fundamental para todos. Aquí no se excluye a nadie. Hay dos razones que quiero recalcar. El derecho a la educación es importante. El primero, porque la educación es el único medio que nos hace trascender de esa situación socioeconómica con la que nacemos. En Colombia, más de la mitad de la población gana 632.000 pesos y si se nos garantizara ese derecho a la educación, esa brecha no sería tan grande. Y la segunda razón es porque al ser la educación un derecho es algo que se convierte en, en algo que podemos defender y algo por lo que nos encontramos discutiendo en este momento, tanto en esta charla como en el paro nacional. En cuanto a la acreditación, quisiera decir que un sistema educativo de calidad se caracteriza por ser accesible para todos los ciudadanos, promover la participación en todos los espacios y lograr espacios en los que se vincule tanto a la familia como la sociedad. En este momento nosotros estamos trascendiendo por una educación remota asistida, pero que de una u otra manera no deja de ser virtual. Entonces, para que esa calidad se lleve a cabo, pues creo que es importante que el aprendizaje sea eficaz, que haya una satisfacción de los estudiantes, de los profesores y una relación costo-beneficio. Creo que algo que hay que criticar en este punto de la calidad y es que los procesos de calidad de las universidades van muy ligados a los títulos que poseen los profesores, maestrías, doctorados, especializaciones, pero creo que falta poco trabajar en esa parte humana, porque nada nos sirve que nuestros profesores estén altamente capacitados, sino son ante todo seres humanos, buenas personas. En cuanto a este momento específico del paro nacional, de la protesta social, gran parte de los manifestantes en este momento somos estudiantes. Los muertos que ha dejado este paro nacional, en su mayoría, son estudiantes. Lucas Villa lo era, Juan Diego Perdomo lo era, así como también lo eran Jason, Cristian, María y Steven, y todos aquellos que han muerto y que merecen que los recordemos y seguir en esta lucha. En este momento no solo nos encontramos en paro por la reforma a la salud, por la reforma tributaria, sino también porque exigimos que se nos respete el derecho a la educación. Es por eso que en las manifestaciones nosotros siempre escuchamos cantos como primero lo primero, salud y educación, o porque nos asesinan si somos la esperanza de América Latina. Nosotros como estudiantes y como colombianos no queremos nada regalado, simplemente estamos exigiendo algo que es un derecho que protege la ley y que protegen organizaciones como la UNESCO. Entonces es difícil que muchas veces critiquen a las personas que salen a manifestar y les digan más bien vaya a trabajar, cuando nosotros estamos peleando por un mejor país para mejorar el que nos heredaron. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Le vamos a dar la palabra al director del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, el doctor Carlos Valerio Chavarría. Doctor, buenas noches. Tiene todo el uso de la palabra, 5 minutos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar en este diálogo a voces que para mí resulta muy emocionante, me genera mucha conmoción de que podamos estar conjuntamente reflexionando en nuestro país. El punto de vista desde el cual quisiera hablar es de la educación en perspectiva ética y política. Preguntarse por el derecho a la educación como una propuesta ética y política es interrogarse
por el sentido de la formación en cuanto a dignificación del ser humano y creación de condiciones de justicia y reconocimiento de la diversidad y la diferencia como parte fundamental de la constitución de una democracia, de una sociedad democrática. Tener derecho a la educación es tener acceso a la ciencia de la cultura, lo cual contribuye a ampliar los horizontes de comprensión del humano. Diría Svetlana, ¿cuánto de humano hay en ser humano? ¿Y qué hacemos para conservar dicha humanidad? Asimismo, posibilita desarrollos en los sujetos y en las sociedades, en tanto crea en ellos las condiciones necesarias para dignificarse y contribuir a que otros también sean dignos por sí mismos. La educación crea oportunidades, desarrolla agencia en el ser humano, desarrolla sus pensamientos y sus modos de comprensión de lo real. Proporciona claves analíticas de transformación de aquellas patologías de la educación misma en perspectiva ético-política. La educación como práctica formativa es responsabilidad ético-moral y entraña una apuesta política comprendida como la creación del entre nos, de la pluralidad. Esto es el reconocimiento legitimador de la diversidad y de la diferencia como parte de constitución de las democracias. Una democracia aprende más de sí misma y una sociedad democrática es más democrática en cuanto entiende, comprende, profundiza, densifica esas libertades, esas pluralidades, esas diferencias. La política, como bien lo manifiesta Aren, es creación. Es construcción del entre nos, es pluralidad. Abro comillas, la política trata del estar juntos, los unos con los otros de los diversos. La finalidad de la política es asegurar la vida en el sentido amplio. Es ella quien hace posible al individuo perseguir en paz y tranquilidad sus fines. Cierro comillas, Hannah Arendt, 2008, página 151. La educación, en suma, contribuye a construir la razonabilidad y la sensibilidad moral y política para que los seres vivos aprendan a vivir sin necesidad de arrasarse. Identifiquen en la historia y la memoria histórica los acontecimientos de dolor, humillación y muerte para no repetirlos. Finalmente, tener derecho a la educación es tener derecho a disentir, a problematizar y a relativizar las promesas políticas incumplidas. Muchas gracias. Bueno, doctor Carlos Valerio, muchísimas gracias por su intervención. Les estamos invitando a todos y cada uno de ustedes a que por favor dejen sus preguntas para los panelistas en el chat, también digamos, en las redes sociales por donde estamos transmitiendo este evento, porque una vez que termine este ciclo de intervención con nuestros panelistas, bueno, pues vamos a ir respondiendo también esas preguntas, dialogando con esas preguntas. Bueno, le voy a dar la palabra a Jairo Martínez, él es estudiante de la maestría en docencia de nuestra facultad, para que nos expongas, Jairo, perdón, es docente de nuestra facultad, para que nos cuentes esta postura frente al derecho a la educación. Bien, buenas noches. Celebrar estos encuentros que proponen diálogos y conversaciones alrededor de la crisis social que estamos pasando. Surge una pregunta, es si la movilización de la población por sus múltiples razones es un requisito fundamental para movilizar el diálogo de un actor fundamental como es la universidad. Entendemos que ese diálogo se desarrolla cotidianamente en la docencia, en la investigación y en la extensión de la universidad. Sin embargo, es preciso considerar si el estado de crisis por el que estamos pasando es requisito para realizar un diálogo abierto y sistemático de cara a las condiciones del país. Como sea, esto es un motivo de celebración. Quizás la educación como institución es la llamada en estos momentos de crisis a plantear salidas, alternativas, propuestas, no solo de reorganización del sistema y de las políticas, sino del propio devenir del país, de la nación. Aquí quisiera recalcar que la universidad y las instituciones educativas en su conjunto tendrían que plantearse algo más
tener una voz de rechazo al incumplimiento de las promesas hechas en lo educativo y su avance lento tan celebrado en las cifras de algunos gobiernos o de todos los gobiernos, del gobierno de turno. Una voz que oriente la palabra capaz de calar los ámbitos políticos y económicos. Quisiera hacer énfasis en esto. La institución universitaria tendría que ubicarse en la punta de la ola, es decir, ser conscientes de lo que precede al movimiento de nuestro pueblo y de nuestra historia, pero también tener la posibilidad de avisorar el horizonte. La discusión en el campo ideológico de la educación está pendiente por dar en nuestras aulas y en los espacios políticos y en los espacios públicos. Quizás estemos distrayendo la atención cuando estamos muy ocupados de formar gente competente para el trabajo. Claro que es necesario, pero a todas luces a veces insuficiente. Parte de eso, la crisis. Competencia para hacer y transformar, bien, pero quizás también sea necesario convocar la copotencia, es decir, lo que podemos hacer y transformar juntos, recogiendo lo múltiple. Nadie sobra, recogiendo todas las fuerzas. Es necesario que no solo la voz de los jóvenes se escuche. Quizás las instituciones educativas como instituciones también debamos hacerlo. Es un compromiso, inclusive una obligación en el marco de aquello que entendemos como derecho a la educación. La universidad con capacidad para impactar, para criticar, para proponer y para acompañar el agenciamiento de la vida. Aquí una metáfora. Superar el carácter de la pedagogía y de la política del bonsái, que explica cómo con mucho amor, mucha dedicación, la semilla de un gran árbol puede volverse una muestra de árbol. Achicar el pensamiento con las neutralidades muy comprometidos y con mucha disciplina podría resultar contraproducente. Es preciso que la universidad, por el contrario, expanda el pensamiento con imaginación. Transite por el camino donde confluyan las múltiples propuestas. Los jóvenes, todos los jóvenes del país, los que están en la manifestación, en la protesta social, precisamente exploramos y exploran y construyen esa capacidad desde la imaginación y desde sus propuestas. En esto quisiera decir dos cosas respecto de la calidad de la educación superior. Es preciso cuestionarnos si la valoración externa y corporativa basta. Si reconocemos que esa idea de que las universidades hacen sus esfuerzos para tejer sujetos y colectivos mejorables y mejores personas en el camino de la perfectibilidad y la realización, es recogido en la evaluación y en la idea que tenemos de calidad. Las cifras requieren quizás un desciframiento cuando hablamos de calidad de la educación. Hay que descifrar. Es como una postura interesante, importante en el marco de lo ético. La evaluación, como es tan importante, requiere de la participación de estudiantes y de toda la comunidad educativa. El derecho a la educación es la manifestación de un derecho viviente. Quizás lo que tengamos como centro para hacer es en la educación, es humanizar lo humano. ¿Sí? Bueno, fundamentalmente eso creo que son las ideas centrales de este trabajo o esta propuesta para iniciar un diálogo. Bueno, así es, Jairo, estamos iniciando, calentando este diálogo con todas esas ideas, con todas esas propuestas de nuestros panelistas. Pues entonces, muchas gracias a Lady Caterina, a Olga Lucía, a Carlos Vargas, a Carlos Valerio también, y a Jairo por estas, digamos, propuestas iniciales que movilizan y dinamizan el diálogo. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Camila Amaya, que es estudiante de nuestra licenciatura, para que Camila nos cuente qué está pasando ahí en las redes sociales y nos haga saber una pregunta
nos cuentes de una pregunta, porque ya sabemos que hay más, pues para empezar a darle trámite a estas preguntas, ¿no? Y yo voy llamando digamos, intercaladamente a nuestros panelistas. Entonces, por favor, Camila, gracias. Sí, claro. Hasta el momento solo ha surgido una pregunta y es de parte de la docente Alba Lucía Cruz. Ella pregunta, pues yo creo que dirigida a todos los panelistas, ¿qué cambios debe asumir la universidad frente a la exigencia de un cambio social desde las márgenes? La repito, ¿qué cambios debe asumir la universidad frente a la exigencia de un cambio social desde las márgenes? Bueno, entonces le vamos a dar la palabra en primera instancia a Lady y a Olga Lucía para que en un minutico nos hagan reacción a esta pregunta de la profesora Alba Lucía Cruz. Lady Catherine, tienes un minutico. Listo. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, digamos que desde mi punto de vista como estudiante, creo que la universidad debe generar como más acciones, más espacios de reflexión en los que nos permita a nosotros como estudiantes hacernos conocer y que no solo, digamos, que se estructuren estos momentos de diálogo para estas circunstancias coyunturales, sino que se mantengan a lo largo de nuestra formación educativa. Nuestra universidad dice, piensa social, actúa social. Exacto, crear conciencia, crear acción desde el estudiantado, crear, no sé, de pronto más espacios de participación, de investigación, donde los estudiantes podamos, desde nuestras particularidades, desde nuestros conocimientos, crear una acción. Por ejemplo, se me ocurre, yo estoy en la licenciatura, ¿verdad? Entonces, no sé, un semillero en el que nosotros como estudiantes podamos atender a aquella población vulnerable, tal vez enseñarle otro idioma, enseñarle nuevas perspectivas, para que no solo nos quedemos en lo privado, sino que vayamos un poquito más a lo social, un poquito más a esta acción transformadora que se preocupe por el otro y por por los posibles y las futuras generaciones. Digamos que esa es mi postura. Bueno, desde la perspectiva de la universidad, yo anotaba que es conveniente asumir la universidad como un sistema y como un sistema requiere que haya articulación desde la educación inicial, pasando a la primaria, a la secundaria y a la educación superior, porque en ocasiones se corta, digamos, cada uno de los niveles educativos que se tiene. En ese sentido, también al hablar de la educación como un derecho, dignifica al ser humano, es decir, que si seguimos asumiendo la universidad como un escenario formativo de índole académico, pero donde también se potencian las posibilidades, capacidades y más aún en estas circunstancias de lo que le implica al otro sentirse vulnerado, sentirse desconocido o escuchado o fragmentado es importante. También creo que el aportar a las nuevas generaciones como generaciones que tienen el país en sus manos y a futuro requieren seguir generando reflexiones y transformaciones, hay que formar hacia un pensamiento crítico y en un pensamiento político donde se vayan generando esas transformaciones. De lo contrario, si no les damos la oportunidad de empoderarse a estas nuevas generaciones y seguimos, obviamente la formación académica es fundamental para un ser humano, pero la formación humana que caracteriza, digamos, la Universidad de La Salle es un elemento muy importante y la valoración de las diferencias como esas diferencias que constituyen a los seres humanos para estar junto con el otro, como dice el profesor Carlos Escliar, y donde se generen bases para que haya una calidad de vida y unos desempeños adecuados y competentes para que la persona pueda desempeñarse en sus diferentes dimensiones y solidarizarnos con las situaciones que nos pasan al otro, que no solamente, como decía Catherine, frente al hecho de que solamente porque es este momento coyuntural asumamos este tipo de reflexiones y discusiones, sino que debe ser una constante permanente para que nosotros podamos trascender estas situaciones y no quedarnos conformes, sino generar una mirada crítica frente a aquello que nos pasa. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Lady y a la profesora Olga, pues por la respuesta a esta pregunta. Le voy a dar el paso a Juan Felipe Pardo. Juan Felipe es estudiante de Ingeniería Industrial
y hoy nos está ayudando a transmitir las preguntas que hay por esta plataforma de Cisco. Hola Juan Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los presentes. Bien, gracias. Y bueno, pues por el chat sí tenemos varias preguntas por los de la plataforma. Tenemos la primera, que es ¿cuál es la opinión frente a cuando las instituciones como FECODE entran en paro? En este caso, ¿esto no afectaría la vulnerabilidad y el derecho a la educación de los niños? Bueno, entonces, interesante pregunta. Vamos a transmitírsela a Carlos Vargas y a Carlos Valerio para que nos cuenten si, cuál es la visión que tienen sobre esta pregunta. Entonces, repetimos que si cuando FECODE entra en paro, estas organizaciones entran en paro, no están afectando los derechos de la educación de nuestros niños. Entonces, comenzamos con Carlos Vargas y después con Carlos Valerio. Les pedimos que un minutico, muy corta la respuesta, para poder seguir escuchándonos. Listo, buenas noches. En cuanto a esta pregunta, quiero recalcar que este no es un paro de ciertas organizaciones, ni tampoco de ciertos sectores específicos, sino que es algo en lo que los que tenemos que vincular todo Colombia. Si bien los y las Carlos, estudiantes de Colombia, no se te escucha muy bien. ¿Puedes subir la voz un poquito? ¿Acercarte al micrófono? ahí, ¿me confirman si ya me escuchan mejor? Mejor, sí. Dale. Listo, entonces sí se ven afectadas los niños y las niñas de los colegios públicos cuando organizaciones como FECODE entran en paro, pero tiene que haber un cambio y tenemos que luchar para que nos sigamos presentando las mismas inequidades que tenemos en este momento. No solo se aprende desde el aula, desde las calles también se aprende, desde las luchas, desde las coyunturas sociales. Los estudiantes también pueden aprender sobre la coyuntura social que tenemos en este momento. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es garantizar esos espacios que recuperen las niñas, que no se den simplemente por perdidos. Bueno, muy bien, gracias. Carlos Valerio. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista, creo que habría que hacer una distinción. ¿Qué significa tener derecho a la educación? ¿Y qué significa entrar en paro o hacer protesta por ese derecho a la educación? Quizás quien entra en paro está poniendo sobre la mesa, está relativizando ese derecho a la educación en términos de que no se está logrando en los niveles esperados. Si nosotros pensamos que la educación es un derecho que dignifica, que crea justicia social y no lo está logrando, es una promesa incumplida, parte de lo que significa entrar en paro o hacer protesta es exigir que ese derecho se garantice bajo esas condiciones y bajo ese sentido. Ahora bien, el sentido de la protesta no solamente debe ser entendido en que estoy vulnerando un derecho adicional, sino que el sentido de la protesta es precisamente para ampliar digamos, la noción misma, el significado mismo de lo que significa recibir una educación de calidad, que sea diferenciada, contextual y que esté acorde a las necesidades mismas y a las libertades mismas de los ciudadanos. Bueno, muy claro, doctor Carlos Valerio. Entonces vamos a pasar con otra pregunta. Don Felipe, ¿por qué no nos regalas otra pregunta del chat? Perfecto. Tenemos la pregunta de ¿qué acciones toma la universidad para combatir la desigualdad de la educación en Colombia? Bueno, entonces vamos a darle esa pregunta a dos docentes, otra vez a la profesora Olga Lucía y al doctor Carlos Valerio, que son pues maestros y directores de los programas de formación. Bueno, cuéntenos, Olga Lucía. Perdón, es que no escuché bien la pregunta y se me entrecortó. ¿Me la puedes repetir? Alcancé a coger la última parte, qué pena. Juan Felipe. Claro que sí. ¿Qué acciones toma la universidad para combatir la desigualdad de la educación en Colombia? Bueno, yo creo que una que es ejemplo, además de flexibilizar el currículo, es la propuesta que hay que es conocida en su mayoría por los aquí presentes, que es la propuesta de Utopía en Yopal, donde hay una mirada desde la ruralidad
y desde poblaciones que, a propósito de la pregunta anterior, que como era un minuto no alcancé a abordar, pero tiene que ver con el hecho de que alguien nombraba que hay como un grupo poblacional que no está contemplado, es decir, aquellas poblaciones que en este momento se denominan vulnerables, como las poblaciones rurales, las poblaciones víctimas de conflicto, las poblaciones con otras condiciones, digamos, como una minoría lingüística o con alguna discapacidad. Está el proyecto de Utopía, que está ubicado en Yopal, en Casanare, y tiene un trabajo súper importante y organizado curricular administrativamente frente a cómo formar nuevas generaciones que vuelvan a sus territorios, es decir, que no se queden solamente con la formación, sino que retribuyan esa formación a sus escenarios donde han vivido estas situaciones complejas y que puedan acceder a la educación. E igualmente, pues digamos que la Salle también, desde los escenarios que actualmente existen, como Serpilo Paga, Generación E, entre otras, ha posibilitado que, si bien uno podría decir la crítica, ¿por qué no se le dan más recursos a la educación pública o a universidades del sector público? Pero también las instituciones privadas como la Salle han propuesto y han permitido la apertura, el acceso al sistema educativo de educación formal en la educación superior. Y creo que hay unas apuestas importantes frente al hecho de reconocer las diferencias, generar diálogos como estos, establecer alianzas estratégicas con escenarios como la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá o con la formación de docentes, de aquellos docentes que vienen de instituciones educativas del distrito y que son financiadas por la Secretaría y posibilitan que ellos puedan cursar maestrías o doctorados donde puedan ser financiados. Entonces creo que la Universidad de La Salle aporta ya al respecto, entre otros que podría mencionar, pero el tiempo es corto. Bueno, perfecto. Démosle la palabra a Carlos Valerio. Ok. Desde el espíritu encarnado del Señor de la Salle, impresionados por los hijos de los artesanos, los hermanos de la Salle se convocaron, se consagraron y transformaron la escuela de su tiempo. O sea, estamos hablando de hace más de 300 años. La Universidad de La Salle, en su proyecto educativo institucional, es una apuesta por nuestro país, es una apuesta por la democracia, es una apuesta por democratizar el saber. Por tanto, es una universidad que pretende ampliar las claves analíticas de la formación, de la investigación y de la innovación. Pretende asimismo plantearse procesos formativos e investigativos donde se reflexione la acción en función de la transformación. Pensar en una investigación que no solamente produce conocimiento explicativo de lo que es la educación rural, sino también prácticas, experiencias que transforman esa educación rural. Por tanto, inclusive uniéndolo a una pregunta anterior, es una universidad que se pregunta por las voces que se tejen en las márgenes, cómo habla el perdedor, cómo habla aquel que no ha sido el ganador, cómo habla aquel que no llega a la escuela ya. Por ejemplo, acciones tales como las misiones pedagógicas territoriales, el proyecto de Utopía, etcétera. Creo que son algunos de esos elementos que nos ayudan a entender esto que decimos como qué acciones se toman para combatir la desigualdad. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, vamos a pedirle a Felipe que nos siga contando preguntas del chat, que nos siga enviando preguntas del chat. Sí, señor. Bueno, tenemos la siguiente, esta me parece curiosa. Dice, ¿cómo contribuir a disminuir la brecha de la educación cuando los mismos docentes rurales son indiferentes? Pues la pregunta viene con el contexto de que el muchacho que hace la pregunta vive en un municipio que se encuentran profesores en los colegios, le dicen a sus jóvenes que no se preocupen por entender en el momento las guías, puesto que ellos al futuro se van a dedicar a trabajar en los galpones y las niñas a cuidar a sus hijos. Bueno, perfecto. Qué bueno. Le vamos a dar esa pregunta a nuestros dos estudiantes de licenciatura, a Carlos y a Lady, para que nos cuenten cuál es como la impresión que tienen de esto que nos acaba de plantear Juan Felipe. ¿Cómo ven ustedes eso?
Realmente no es triste y no es la primera vez que se escucha esto, porque creo que los docentes no se preocupan por actualizarse y capacitarse. No estoy diciendo que todos, pero como licenciados, como futuros licenciados, nosotros tenemos que procurar generar un cambio en nuestra sociedad. No es simplemente impartir un conocimiento, sino es enseñar algo que sea, que le permita a los estudiantes salir de sus regiones. No estoy diciendo que quedarse en ellas sea malo, pero puedan salir a educarse y a volver a imponer un cambio, a sentar un cambio que les permita crecer como comunidad. Perfecto. ¿Me oyen? Muy bien, se te Ah, oye ok, muy bien. perfecto. Entonces, yo creo que referente a esta pregunta, creo que todo empieza desde el aula. Y digamos que refiriéndonos un poco a esto, creo que nosotros como licenciados en formación debemos empezar desde nuestras aulas a entender la gran tarea que tenemos y que no nos podemos enfocar solo en una población. Por ejemplo, algo que se mucho la universidad insta a transformar estas instancias rurales, a transformar nuestros metros cuadrados y asimismo que esos metros cuadrados transformen otros metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí es como que el punto de trabajo es entre los docentes que ahorita están formando docentes y entre nosotros como licenciados en formación, entre los docentes que están formando docentes que nos hagan entender y que sigan transmitiendo ese amor y ese apoyo por la transformación de la educación. Sabemos que hay mucho por cambiar, hay mucho que desearíamos que se hiciera y que a veces, digamos, recursos son limitados, tal vez nuestra cátedra es limitada, pero también es momento como de salir de estas cuatro paredes que tenemos y decir, ok, es que no solo la educación está aquí en la urbe, no solo los inteligentes, entre comillas, estamos aquí en la urbe, sino que allá afuera Perfecto. hay otro mundo que tenemos que cambiar. Eso es Gracias, gracias, muy amable. Vamos a darle la palabra a Camila Maya, que nos tiene preguntas también desde las redes. Camila, cuéntanos una de esas preguntas. Sí, bueno, en realidad esta pregunta es desde el chat, creo que es importante. Dice, el conocimiento de nuestra historia es fundamental, pero la cátedra no suele ser suficiente para una generación que es muy interactiva con los medios. En relación a esto, ¿cómo la universidad piensa fomentar métodos investigativos que sean de interés para los estudiantes, que correspondan a las necesidades sociales y a la falta de conocimiento de la historia colombiana para generar un pensamiento crítico? Bueno, Entonces, esa pregunta está muy buena, Camila, para transmitírsela a un estudiante de maestría donde se supone que uno aprende a investigar. Entonces le damos el paso a Jairo Martínez, porfa. Cuéntanos cómo ves y cómo lo has visto en tu experiencia y qué nos propones. Sí, gracias, Wilson. Creo que la memoria, el concepto de memoria es importante en esto de lo educativo. La memoria es fundamental para poder dirigir el futuro. ¿Sí? Si no hay memoria, si no investigamos sobre lo que nos precede, pues muy difícil construir mapas de lo que procede, de lo que viene. Y en ese sentido, hacer un recorrido de la memoria implica no de la memoria solamente contada por la historia, sino por las historias que hay en los territorios. Un poco ahora que se planteaba qué hacer, cuál es el hacer de la universidad respecto de esa investigación histórica y respecto del territorio. Dos acciones fundamentales que ha hecho la Universidad de La Salle. La primera quizás es poner lo vulnerable en el centro de las preocupaciones, el joven rural, el joven que ha estado inmerso en el conflicto, víctima del conflicto armado, la educación rural. Y lo otro que ha hecho la universidad que me parece muy importante es ir al margen,
O sea, no estamos esperando en muchos de los proyectos que desarrolla la universidad, no estamos esperando que lleguen los problemas a la universidad para que podamos asesorar. Vamos allá al problema, recorremos en el campo, hablamos con la gente en el territorio y ubicamos una especie de territorialización narrativa, histórica, de memoria y de futuro. Ese es el planteamiento que entendemos hay que hacer desde esa apuesta investigativa. Bueno, muchas gracias, Jairo. Bueno, Camila, ¿por qué no nos regalas otra de esas preguntas que están en el chat? Sí, claro, en relación a lo que empezó hablando Lady del derecho a la educación, que es un derecho humano fundamental, preguntan, no obstante, el sistema educativo del país replica grandes brechas sociales, inequidad y justicia social. En cuanto a esto, la diferencia entre educación pública y la privada, por mencionar un aspecto, parece aumentar estas brechas, particularmente en las regiones rurales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo generar conciencia social sobre la importancia de la transformación del sistema educativo del país, de tal manera que éste contribuya a reducir las brechas sociales, más no a ampliarlas? Bueno, excelente pregunta. Vamos a transmitírsela a la profesora Olga Lucía y a Carlos Vargas para que nos cuenten cómo ven este asunto. Olga Lucía. Bueno, yo creo que no son solo brechas sociales, también son brechas intelectuales, culturales, cognitivas, porque yo creo que en la medida en que apuntemos a aportar a la formación de seres humanos que dignifiquen su ser, que asuman una posición ética y política, como nos compartía Carlos Valerio, pueden ser sujetos reflexivos, sujetos críticos. Pero si desde la universidad y desde, por eso decía, desde la educación inicial, primaria y secundaria, no generamos unos procesos de oralidad, lectura, escritura, que promuevan un pensamiento crítico, que promuevan la argumentación, que posibiliten la construcción de voz, pues va a ser muy complejo que disminuyamos esa brecha. Entonces, en la medida en que estamos generando, y efecto de la pedagogía es que las poblaciones infantiles también se están pronunciando en este momento, vemos que están generando unas redes y unos enunciamientos bien importantes donde ellos también no son conformes con lo que se les da, no son conformes, y nosotros somos efecto de eso, la pedagogía ha sido efecto de generar voces construidas de manera diferentes. El sistema educativo colombiano, vuelvo a decir, como sistema requiere consolidar y cualificar y seguir investigando por esas otras formas de lectura, de interpretación, de lo que les está interesando a las nuevas generaciones, y que a veces los que tomamos la brecha somos los docentes. Nos tocó resignificar, aprender en lo virtual, nos corresponde aprender otras maneras de construir conocimiento, de generar didácticas significativas. Entonces, la brecha va en diferentes niveles y creo que no es solamente de orden social o económico. De acuerdo. Entonces, tengo más ideas, pero no hay tiempo. Bueno, sí, no, la idea, Olga Lucía, es que como que hagamos muy dinámico este chat y lo seguimos hablando. Bueno, por favor, Carlos, ¿cómo ves tú este asunto, esta brecha? Mira, esta brecha social es algo de lo que hablamos en un comienzo. La educación es lo único que nos puede sacar de la pobreza y de las condiciones en las que nacemos. Entonces es un deber y una obligación de todo colombiano y de todo maestro velar porque cada niño, cada niña tenga la posibilidad de acceder a la educación para disminuir estas brechas sociales. Me parece muy bien. Bueno, aquí Carlos Valerio prendió su cámara y yo sé que él, que ha trabajado tanto la educación rural, la quiere tanto, no se aguanta la gana Bueno. de participar. No me aguanto. Está bien reconocer la brecha en términos explicativos, que es lo que nos producen las estadísticas. Un niño de contexto rural estudia menos años que un niño de contexto urbano. Eso está claro y ahí estamos hablando de una brecha. Creo que nos entendemos todos. Pero es necesario cambiar igualmente de modelo analítico. También es necesario
ir a los estudios comprensivos, a los estudios críticos, es decir, hablar en términos de fisuras, hablar en términos de lo que sucede en cada contexto, en la particularidad, por ejemplo, de ese contexto. Me parece muy importante hablar del territorio, del espacio y de lo que sucede allí en términos de las capacidades que tienen las mismas comunidades para hacer de la educación también un derecho y para reclamar una escuela, no necesariamente la escuela de la política educativa que se dice que hay, sino también la escuela de la comunidad, la escuela que transforma las relaciones culturales que se producen en esos espacios. Hablar de los maestros en términos no solamente de su formación, sino también de lo que hace el maestro en el territorio. Así como hay maestros que le dicen al niño, no estudie más, que usted igual se va a quedar aquí en el hato, o igual va a bolear machete, como dicen en ciertas zonas, también hay maestros que le dicen, esta educación dignifica, esta educación transforma tu historia, esta educación amplía tus horizontes. Generar investigación transformadora desde la universidad y desde el aula mismo, en este caso, investigación en el aula que lleva a que el maestro sea reflexivo. Y finalmente, para no alargarme, pensar también en la formación de maestros y profesionales in situ. Creo que la ciencia, la universidad tiene que llegar al territorio. Bueno, perfecto. Muy bien, este tema de la brecha de educación urbano-rural, pues es muy importante y nos da mucha tela que cortar aquí precisamente en esta discusión sobre el derecho a la educación. Entonces le voy a pedir el favor, nos quedan unos minuticos antes de abrir los micrófonos, le voy a pedir el favor a Juan Felipe que nos, digamos, nos presente una última pregunta aquí para nuestros panelistas. Y pues los que quieran participar, los que quieran abrir sus micrófonos, sus cámaras de video, se van preparando y van levantando la manito, pues para ir organizando la presentación. Juan, cuéntanos. Bueno, esta es una pregunta de los estudiantes dirigida a nuestros compañeros también, a Caterina y a Carlos, que dicen que como futuros docentes, ¿ustedes cómo promoverían el derecho a la educación de su práctica de docente? De nuevo, como futuros docentes. Como futuros docentes, ¿cómo promoverían el derecho a la educación desde su práctica de docentes? Bueno, perfecto. Las damas primero. Catherine. Ay, perfecto. Bueno, como futura docente, yo creo que yo promovería el derecho a la educación en un primer plano desde mi aula, ¿no? Enseñándole a mis estudiantes qué es eso a lo que llamamos el derecho a la educación, qué es eso a lo que llamamos fundamental y a partir de ello empezar a trabajar tanto los deberes que ellos tienen como los deberes que tiene nuestro gobierno, porque muchas veces digamos que el atropello a nuestros derechos viene basado en esta parte de que no los conocemos, no conocemos cómo funcionan. Y creo que siempre lo he dicho y creo que lo iré diciendo a lo largo de mi carrera profesional, y es que todo empieza desde el aula, el conocimiento empieza desde el aula y yo como docente desde mis espacios, sean en el aula rural, sean en el aula acá de la urbe, pienso manejar todos estos procesos y así sea desde la lengua francesa, desde la lengua inglesa, enseñarle a mis estudiantes a hablar, a conocer, a ser críticos de la situación y a ser críticos de lo que ellos merecen, de lo que ellos también tienen que darle a la sociedad y pues de todos estos aspectos básicos que se deben trabajar. Bueno, qué bien. Entonces, tenemos una última pregunta. Camila, perdón, Carlos, qué pena contigo. Dale, tranquilo. Yo creo que todos como docentes en formación no desconocemos que simplemente la enseñanza es un conocimiento, sino que también tiene un componente social, el componente cultural, el componente político. Creo que es nuestro deber enseñar la historia que hemos pasado. Creo que podemos implementar documentos auténticos que ayuden a nuestros estudiantes a reflexionar y a que no repitan la historia que nos tocó a muchos de nosotros. Bueno, tienes toda la razón. Le vamos a dar la palabra a Camila, que quiere hacer una pregunta para nuestros panelistas. Bueno, recogiendo un poco los comentarios encontrados en redes sociales y los que tenemos acá en Cisco, nos llevan básicamente a una misma pregunta.
y pues es relacionada con las prácticas docentes, pedagógicas que realizamos pues en el programa de licenciatura en lenguas. Teniendo en cuenta la idea de garantizar la educación en zonas rurales, me gustaría saber si la Facultad de Educación de La Salle tiene contempladas prácticas pedagógicas en zonas rurales o alejadas de la ciudad, sobre todo para acercar el futuro docente lasallista a esta realidad. Bueno, cabe recalcar que muchas de las prácticas que realizamos son dentro de la zona urbana y hasta el momento no se ha planteado una práctica pedagógica o rural más allá de los semilleros pues, que hay en la universidad. Bueno, yo le voy a dar la palabra primero a un profesor y después también a un estudiante para que nos dé la versión. Se plantean prácticas dentro y fuera de la universidad, habría, digamos, del territorio urbano, habría la necesidad de abrirlas más. Esto es una necesidad. Entonces aquí Carlos Valerio inmediatamente prendió la cámara y también después le damos la palabra a Jairo para que vaya a preparar, contándonos si es posible esto en el, digamos, en nuestro contexto de la facultad. Entonces, Carlos, Jairo, y pues ya veo que también la profe Olga Lucía prendió su cámara, o sea que salieron pues todos a contestar la pregunta. Sí, existen. Se llaman prácticas pedagógicas concentradas en el marco de misiones pedagógicas territoriales. Son prácticas que tienen una experiencia de varios grupos, de haber ido a zonas, a escuelas donde los jóvenes duermen en las escuelas, llevan las rutinas con los maestros y son concentradas en tanto cuanto se hacen en transcurso de una semana, 15 días. Este tipo de prácticas han representado para los estudiantes distintos aprendizajes. Es aprender pedagogía in situ con el maestro de la escuela que está en ejercicio y con la comunidad mismo que exige distintas maneras de ser maestro. Segundo, aprender a hacer investigación situada en términos de hacer cartografías, llevar la autoetnografía, la etnofotografía, etcétera, o la corpografía como elementos importantes de la investigación. Y tercero, han aprendido a configurarse como comunidades de saberes, como comunidades mixtas a través de semilleros de investigación. El acuerdo de nuestra facultad es el 007 de mayo 30, así que lo pueden buscar. Pero yo que le quiero dar la palabra también a un estudiante, digamos a Jairo, a ver cómo lo ve y de última si dejamos a la profe Olga Lucía para equilibrar la balanza. Bien, seguramente la práctica entendida como una práctica que se reflexiona en el hecho educativo, en el hecho pedagógico, es efectivamente necesario fortalecerla. Y yo podría decir como 4 cosas que son fundamentales en ese fortalecimiento. Que bien puede ser rural o bien puede ser en la institución, en la urbanidad. Hablaría de, primero, esperanzarse. Es fundamental que esa práctica esté esperanzada. Tener una postura de esperanza, de transformación, de cambio, de fe en el otro. Segundo, otrearse, tener la capacidad de recoger y de entender que estoy frente a un otro, distinto, ¿sí? Particular, singular. Luego, serendipiar, tener la posibilidad de asombrarnos con lo que vamos hallando en esa práctica. Y por último, imaginar. Esto se transforma si imaginamos. Yo creo que a veces la crisis, toda la crisis, no solo de la educación ni de la pedagogía y tal, sino la crisis en general que estamos viviendo es un poco de incapacidad para imaginar. Entonces, enriquecer la práctica pedagógica, reflexionarla desde esos 4 aspectos, me parece fundamental en todos los ámbitos, en lo urbano y en lo rural. Vale, perfecto. Profe Olga Lucía, muy cortito para ya abrir los micrófonos y empezar a escuchar también otras voces de nuestros participantes.
Creo que también es importante ampliar que las prácticas pedagógicas conjugan la investigación en la misma línea en que nos hablaba Carlos Valerio, y no es solamente a nivel del pregrado, sino también de la maestría. En maestría en docencia se ha tenido la posibilidad de ir a los contextos rurales donde hay otras condiciones distintas, donde las poblaciones presentan unas características específicas y donde se conjugan las prácticas pedagógicas con la investigación, y que los estudiantes requieren dar cuenta de ese proceso, además de focalizarse en algunos casos como los que mencionaba Carlos Valerio. Es importante tener en cuenta que la institución educativa abre las puertas a la Universidad de La Salle. Entonces, vemos que colegios distritales también de contextos que, aunque son ciudadanos, están catalogados como zonas rurales, como es Usme y Ciudad Bolívar, en donde estas localidades también han tenido un proceso de articulación y de trabajo desde la práctica pedagógica que conjuga los procesos de investigación pedagógica y educativa como los procesos de sistematización de experiencias, es decir, que los estudiantes, futuros intelectuales de la educación, dan un manejo de la práctica pedagógica como ese quehacer que identifica al maestro y el cual lo enriquece en su cotidianidad a través del quehacer de planear, de pensarse una secuencia didáctica, una configuración didáctica, pero también de dar cuenta a nivel investigativo y de poderlo dar a conocer. Un valor agregado de esto, que no lo hemos mencionado, es que la mayoría de estudiantes que egresan de nuestra Universidad de La Salle también publican y dan cuenta de ese capital social y cultural que han ido construyendo. Este es un valor agregado que es importante tenerlo en cuenta, y que las prácticas pedagógicas son valoradas por esos educandos y maestros de estas localidades y de las zonas rurales donde ha podido llegar la Universidad de La Salle. Bueno, mi profe, muy amable por la respuesta. Vamos a pasar a otra, digamos, a otro momento de este diálogo fraterno, lasallista por el derecho a la educación, y es que vamos a escuchar a todas las personas, bueno, a la gran mayoría de personas que están en la audiencia y nos quieren aportar desde sus visiones, desde sus comprensiones sobre el derecho a la educación. Entonces, los invito a todos ustedes que pidan la palabra, que alcen la mano, pidan la palabra, y nosotros vamos abriendo aquí los micrófonos, ¿no? Entonces, la primera persona que ha pedido la palabra es Evelyn Domínguez. Evelyn, te pedimos que, bueno, que hagas una participación muy corta, Evelyn, un minutico, y nos des tu opinión. Sí, Bienvenida. señor. Muchas gracias. Mira, acá tenía una pregunta, la escribí en el chat, pero no se alcanzó a leer. Dice, el sector privado en educación superior se ha beneficiado de programas como Serpilo Paga y Generación E. Sabemos que algunas de estas instituciones se han interesado bastante por esos recursos provenientes del Ministerio de Educación. Algunos de los maestros podrían compartir cuál es su postura sobre cómo el neoliberalismo en educación tiende a reducir los gastos del Estado en educación pública y a derivarlos en el sector privado. ¿Cómo generar articulaciones entre las instituciones de educación privada y pública superior para reducir este tipo de políticas que buscan eliminar la participación y obligaciones del Estado en pro de garantizar democráticamente la educación? Sí, porque me planteo pues la pregunta como pues sobre el tema especialmente de estas políticas que tantos recursos le movilizaron al sector privado. Y un comentario ahí sobre el tema de la educación rural para los profes, especialmente el profe Chavarría, que trabaja mucho eso, es como el tema de la educación rural también es un tema que nos plantea la brecha social, pero también el cumplimiento del acuerdo con las FARC, que fue el tema de reforma rural e integral, que también incluye cómo llegar a los territorios rurales y cómo la educación pública, especialmente la universitaria, que es la que más crítica es en el sector rural, pues cómo debe acercarse a esos espacios, no solamente a como sujetos investigables, sino como lugar donde las personas merecen también, requieren su participación en la educación superior. Entonces ahí como Bueno. que, ya, muchas gracias. Bueno, chévere. Ahí van como tres, digamos, como tres cuestionamientos, tres preguntas bien interesantes que
que a mí me gustaría, como ya se pregunta sobre las universidades públicas, sobre el sistema educativo, sobre los programas Pilo Paga, yo diría que por aquí tenemos al decano, entonces enviémosle la pregunta, a ver cómo lo ve, que él es una voz como más oficial de la universidad. Guillermo, ¿te animas? Bueno, me cogía mansalva, pero bueno. No, yo creo que la pregunta que hace Evelyn, quisiera referirme a la primera, las otras dos para no tomar aquí el espacio a los otros panelistas, pero este tema, por ejemplo, que planteaba Emily de ser pilo paga y generación E, donde las políticas de neoliberalismo pues favorecen a las instituciones privadas, a veces en detrimento de la educación pública, hay que mirarla precisamente alrededor de esto que estamos discutiendo acá, que es el derecho a la educación por un lado, pero por el otro lado a la calidad y al compromiso con ese derecho a la educación. Efectivamente, uno puede hacer un uso neoliberal, capitalista de estos espacios y de estos recursos que el gobierno ofrece a las universidades privadas. Y eso puede ser objeto de total crítica. Pero tampoco hay que negar que esta posibilidad ha permitido que muchos estudiantes, dada la capacidad que tienen las instituciones de educación superior, puedan acceder a educación superior de calidad, como la tienen también las universidades públicas. El ejemplo más claro y la experiencia más clara es la Universidad de La Salle. La Universidad de La Salle recibió muchos estudiantes de ser pilo paga y de generación E y no simplemente recibió matrículas y pago de matrículas. No es el momento, pero hay una cantidad de acciones relacionadas con el proceso de acompañamiento, de formación integral, de su educación a las formas de vida y de estudio en el contexto urbano, una cantidad de acciones que no simplemente recibimos una matrícula más, sino que recibimos un compromiso para esta persona que no tenía acceso a la educación de darle educación de calidad. Entonces, esto ha generado conflictos entre universidades públicas y privadas por la distribución y la pelea de recursos. Yo diría más bien, en vez de estar peleando por los recursos, peleemos por entre todos ofrecer una educación de calidad, que es el derecho por el que estamos abogando acá. Está el micrófono, Wilson. Gracias, decano. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. ¿Hay otra persona que quiere participar? Luisa María. Luisa María quiere participar, hacer una participación o una pregunta. Te escuchamos. Bueno, sí, yo quisiera como comentar algo con respecto a todo lo que se ha hablado y es en temas de ruralidad. Creo que, bueno, como representante estudiantil de la facultad y viviendo tantas cosas también dentro del posgrado con la maestría y en el pregrado, creo que la universidad hace una apuesta significativa por temas de ruralidad. Creo que hay prácticas pedagógicas concentradas que si bien antes se hacían solo desde la apuesta, digamos, de los semilleros, ahora la universidad y la facultad como tal ha generado una apuesta en la que podemos tener prácticas pedagógicas concentradas en territorio dentro de nuestras prácticas normales como estudiantes, ¿no? Creo que esto es muy valioso, creo que la universidad ha venido implementando esto también desde el proyecto educativo institucional, desde todas nuestras apuestas desde el 2021 hasta el 2026, entonces quiero rescatar que este tema de la ruralidad es algo por lo que sí estamos trabajando, por lo que tenemos que ponernos la 10 también como docentes y pues en la facultad lo hemos hecho. Muy bien. Bueno, qué bien, Luisa. Muchísimas gracias por tu participación. También está pidiéndonos la palabra Saskia Vázquez. Saskia, por favor, te escuchamos. Voy. Bueno, pues hola, pues ya creo que muchos de los docentes me conocen. Yo soy Saskia, pues estoy estudiando, pues ya voy por el segundo semestre de licenciatura en básica primaria. Bueno, yo creo que, pues ya que estamos hablando sobre la educación y partiendo de la educación, yo pienso que o sea, todas las comunidades, tanto rurales como urbanas, tienen como que ese derecho a estudiar, ¿no? Pues porque
hemos vivido mucho, tanta guerra, tanta conflicto, tanta cosa, que, o sea, por ejemplo, en la zona rural, se ha visto que los estudiantes no pueden ir a estudiar pues, porque se han visto afectados por tanta violencia y por tanta guerra. Y pues obviamente ellos se han tenido que esconder pues, porque, o sea, no es porque no quieren estudiar, sino porque esos grupos armados al margen de la ley no los dejan. Y cada vez que los encuentran por ahí, o los violan o los matan. ¿Sí? Entonces yo pienso que hay que construir, mentiras, hay que ayudarlos a que no le teman a eso. O sea, obviamente eso afecta desde todo punto de vista. Pero lo que yo pienso y creo como futura docente es que a los chicos toca decirles como que venga, o sea, como que llevar de la mano y decirle como que ven, en que te ayudo, o sea, que te está afectando, ¿sí? Pues porque ellos van a decir siempre lo que siempre dicen, no, es que ese señor que es malo, sí, o sea, yo no lo llaman por el nombre, pues porque no tiene ese léxico por ahora. No, es que ese chico malo que me cae mal, ¿sí? No me quiere dejar estudiar. O no dice Bueno, como que, bueno, ya sabemos bueno. a quién se refiere. Entonces, pues como futura docente, yo sí prefiero ayudar a esos chicos. Bueno, qué bien, excelente. Esa es la actitud, esa es la visión ensayista, ese es el carisma que nos caracteriza. Muchas gracias, Saskia. Le damos la palabra nuevamente a Luisa, que quiere hacer otra intervención, y los invitamos porque todavía tenemos tiempo para una o dos intervenciones antes de empezar a esa ronda final en que les vamos a pedir a los panelistas que, bueno, traten de armar como esas conclusiones grandes, esas conclusiones fuertes sobre todo lo que se ha dicho, sobre todo lo que se ha preguntado, lo que hemos intervenido. Bueno, Luisa, tienes la palabra para este último comentario. Yo quisiera hablar un poco acerca de mi experiencia como docente, mi experiencia también en territorio. Creo que es importante rescatar que dentro de esas apuestas que ha tenido la universidad también, pues hemos tenido la oportunidad de ir a territorio, ¿no? De conocer docentes rurales que luchan por una comunidad, docentes que trabajan en aulas multigrado, niños que van a pie a su escuela, pero están felices de ir a pie a su escuela porque es un medio como de transporte, por decirlo de alguna forma, y creo que es algo cultural, ¿no? También. Entonces, creo que es importante también hablar de mi experiencia formativa con toda la universidad, también pues, con Carlos Valerio, con la maestría. Creo que es algo supremamente importante ver que la universidad nos da esas herramientas para nosotros podernos desenvolver en cualquier contexto y que también el tema de aprender in situ es algo pues que es muy importante, ¿no? Que deja huella, que realmente nos deja tatuado en la piel lo que cada uno de esos estudiantes nos aporta como docentes, siendo nosotros aprendices por siempre de lo que ellos nos enseñan y pues también ellos aprendiendo de nosotros, ¿no? Creo que es importante también rescatar todo este tipo de encuentros que nos hacen tener comunidades educativas transformadoras y comunidades mixtas de práctica y pues de trabajo en la universidad. Creo que trabajando el doctorado, la maestría, el pregrado, se ha logrado generar un conglomerado de experiencias demasiado importantes y demasiado significativas, donde cada uno de los estudiantes realmente ha podido evidenciar ese avance y como esas diferentes perspectivas que nos hacen crecer como maestros. Entonces, si quisiera como rescatar ese compromiso que se ha tenido, esas prácticas que nos han llevado a conocer diferentes comunidades rurales que pues realmente nos impactan como maestros y nos hacen crecer muchísimo más y entender que la ruralidad no tiene nada que ver con un concepto urbano, ¿no? Entonces, pues nada, es como por la Bueno, qué bien, qué bien. Ese es el nombre del artículo del doctor Carlos Valerio.
La educación rural no es un concepto urbano. Bueno, listo, le vamos a dar la palabra. Nos está pidiendo la palabra también Elizabeth. ¿Quiere intervenir Elizabeth Riapira? Elizabeth. No sé si está por acá. Elizabeth Tatiana Riapira Moreno. Sí, ya te estamos escuchando. Ay, ok, gracias, qué pena. No, no te Bueno, preocupes. ¿Puedes prender la buenas noches cámara? a todos. No, mira que no, se me dañó la cámara del celular. Bueno, dale, no importa. Perdón. No, pues yo principalmente quiero comenzar como por agradecer la participación y el liderazgo del representante, ya que es Carlos Vargas. Él nos ha acompañado a la gran mayoría de movilizaciones y también nos ha ayudado como a tomar las movilizaciones desde el punto, digamos, educativo y significativo. Y también a Katrin, que digamos, yo soy de cuarto semestre y también ha sido como una cabeza de liderazgo. Me parece eso como fundamental porque se supone que somos pares iguales y no solo se educa en la academia, sino también alumno educa alumno. Entonces me parece eso muy resaltable y muy loable porque son digamos, aportes que, que se hacen en la comunidad educativa. Y ya. Bueno, qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hay que reconocer esos liderazgos muy importantes en medio de la manifestación. Esos liderazgos son importantes sobre todo por la idea de cuidarnos, de acompañarnos, la idea de que el lasallista cuida al lasallista, de estar todos unidos manifestando nuestras posiciones, nuestras posturas, siempre en el marco de la democracia, siempre en el marco del respeto del otro, digamos, de la no violencia y de esas posturas de reivindicación social que desde la Salle pues siempre hemos trabajado y hemos defendido. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a las 8 de la noche. No sé si haya una última pregunta. Le preguntaría a Camila si hay alguna pregunta por ahí, una última pregunta antes de empezar con la ronda de conclusiones. Está el micrófono para Si hay Jessica Barco. preguntas. Ujú. Sí, como dice el decano, está el micrófono para Jessica Barco. No sé si le podríamos dar la Perfecto. palabra. Claro que sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias a todos por este espacio. Quería iniciar con eso. Y bueno, yo tengo una pequeña pregunta de pronto también para los panelistas y es sobre este tema de la educación, cómo la vemos, ¿no? Como ese objeto que vemos y sabemos que es un derecho y demás, pero yo ponía en el chat por ahí también un referente de un autor entre muchos de los que hemos visto en la universidad. Yo soy de octavo semestre y es Paulo Freire, ¿no? Él habla de una educación bancarizada. Esa educación bancarizada ve al estudiante como un objeto, como un recipiente donde simplemente recibe cosas, recibe información. Y en contraposición a eso, lo que llama, lo que crean dentro de sus posturas es una educación dialógica, ¿no? Con el diálogo como principal alternativa y la comunicación que siempre es muy importante entre todos los seres humanos. Entonces, esa educación pues finalmente va a ser liberadora para el sujeto. Yo quisiera preguntarles, o si se pudiera de pronto comentar en la ronda de conclusiones, qué propuestas nosotros podríamos como comunidad lasallista hacer para fomentar precisamente esa educación liberadora, entendiendo que no solamente estamos en este momento en unos tiempos de agitación social pues bien arduos, sino que también venimos de una etapa de posconflicto, de unos acuerdos para la paz y que hemos venido con unos cambios políticos bien importantes. Entonces esa era mi pregunta y de pronto que si pudiera en esa ronda de conclusiones también tenerse en cuenta por ahí unos aportes que hice en el chat, donde nuestra apuesta también como comunidad educativa, no solamente como universidad privada, sino a nivel de ámbito educativo amplio que se debe reconocer en este país,
y que debe ser la educación esa principal herramienta para este proyecto Nación que queremos hacer todos, ¿no? Que se pudieran plantear unas agendas de conversación entre varios entes y por ahí puse unos temas pues para poder tenerlos en cuenta en la ronda de conclusiones. Esa era mi Bueno, participación. Muchas gracias. Jessica, seguro que sí. Yo le pido a los panelistas que por favor tengan, digamos, muy en cuenta, de una manera muy importante, digamos, las preguntas, la intervención de Jessica, por supuesto, para este ciclo de conclusiones. Bueno, entonces vamos a comenzar este momento de conclusiones. Yo les voy a pedir a nuestros panelistas, a Lady, a Carlos Vargas, a Carlos Valerio, también a la profe Olga Lucía y a Jairo, que en 3 minutos elaboremos una conclusión digamos, de lo que hemos escuchado de este panel. Entonces, 3 minuticos para ir cerrando, para ir poniendo como esas ideas puntuales, y voy a pedirle que comencemos con Jairo. Que nos cuentes, Jairo, después sigue Carlos Valerio, sigue después Carlos Vargas, después Olga Lucía y termina, por supuesto, Lady Caterina. ¿Listo? Bueno, entonces, Jairo, anímate a estas conclusiones. 3 minuticos, por favor. Bueno, quizás una de las primeras conclusiones es que podemos sacar de estas participaciones, de este encuentro, es que efectivamente la Universidad de La Salle está comprometida, es una institución responsable con el proceso educativo y con el derecho a la educación, fundamentalmente. Dentro de ese compromiso, efectivamente, hay unos temas centrales, que es la educación rural, que es efectivamente la democratización de ese derecho, el acceso a la educación, temas importantes que resultaron en esta conversación como los programas en el marco del acceso a la educación privada y pública. Bueno, importante ubicar un poco la orientación de la discusión sobre la práctica pedagógica, sobre cómo desde la práctica podemos construir un proceso de transformación social concreto, cómo desde el aula y desde el reconocimiento de los territorios, esa educación toma todo sentido y toma toda topía, digamos, tiene un terreno concreto sobre el que trabajar. Hay dos cosas que finalmente me parece importante resaltar. La Universidad de La Salle, y esperamos que la universidad en general haga dos movimientos que son, creo, claves. Ir al territorio y pensar lo pedagógico y lo educativo desde el territorio. Ese es un asunto, hablábamos un poco del margen y bueno, este tipo digamos, de miradas. Y lo otro es ubicar la educación como un derecho, pero además como una posibilidad esperanzadora de la transformación social que requiere este país. Fundamentalmente eso. Perfecto, Jairo. Muchísimas gracias por tus conclusiones. Entonces, Valerio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Quisiera decirlo en estos términos, a ver cómo me sale, ¿cierto? Entonces, primero, agradecer por un espacio como este. Yo creo que poder conversar, hacerlo a voces, conocer y reconocer las distintas perspectivas, hace que este diálogo, en cierta medida, afiance lo que es la razonabilidad y la emocionalidad del análisis político, ético, social y pedagógico de lo que nos afecta a nuestro país. Creo que este es un insumo sumamente importante para entender lo que está pasando en este momento en nuestro país, que es un país donde políticamente está caldeado el ambiente. Por tanto, poder conversar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa, nos da otras pistas, otras claves de análisis para comprender lo que pasa en la calle y por qué es tan importante la movilización.
Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo lo genero en estos términos. La inequidad, la pobreza y la desigualdad social no es una invención teórica contemporánea, es un encarnamiento histórico que afecta a seres humanos de carne y hueso. Por tanto, es necesario que nos enfoquemos a analizarlos desde ese punto de vista. Segundo, tercero, la educación crea capacidades y al crear capacidades revierte contraculturalmente círculos de muerte, de violencia, de inequidades. Por tanto, la educación tiene que seguir siendo nuestra apuesta. Quinto, las políticas públicas son fundamentales. No obstante, las políticas públicas por sí solas no tienen mayor efecto coactivo. Las políticas públicas requieren de una sociedad civil empoderada, participativa, o sea, requiere de sujetos políticos formados, requiere de una sociedad reflexiva, crítica, transformadora. Y la educación está hecha para formar ese ciudadano crítico. Y finalmente, no olvidar que la educación tiene rostro de humanidad. Es decir, no estamos educando máquinas, estamos educando seres humanos que tienen proyectos de vida, que tienen apuestas éticas, que tienen propuestas políticas y que también están en la misma protesta y en la misma lucha por hacer de la educación no solamente un asunto de lucro, sino un asunto de fortalecimiento de la democracia y una construcción del sentido de su vida. Muchas gracias. Bueno, muy amable Carlos Valerio. Le damos la palabra entonces a Carlos Vargas para que desde el movimiento estudiantil, desde esta presencia de los jóvenes en la transformación del país, pues nos cuente cuáles son esas conclusiones de este encuentro. Mira, me voy de acá gratamente sorprendido porque nosotros como jóvenes que nos están para educar a esos niños que serán nuestros futuros adultos, nos tenemos que preocupar y nos estamos preocupando por formar primero personas que profesionales. Es para mí muy grato ver que todos nuestros compañeros están tratando de realizar un cambio para romper esa brecha social que, como lo hemos dicho, solo se rompe con la educación. Creo que el primer camino para realizar un cambio no es simplemente quejarnos de todo lo que está mal en uno u otro gobierno, en uno u otro partido político, sino es educarnos para usar ese derecho que tenemos al voto para hacer cumplir el derecho a la educación. Y creo que eso es primordial. Y más allá de impartir un conocimiento o de decirle a un estudiante que creo que a algunos nos ha pasado o en algún momento nos ha dicho, no, es que usted no sirve para eso. Es sentarse con el estudiante y tratar de tener un diálogo para salir como de esa ignorancia que a veces nos rodea en la misma academia. Entonces, quiero cerrar con eso y estos espacios son una necesidad que nos van a dar grandes aportes para producir los cambios que necesitamos. Ok, Carlos, bien, qué interesante que valores estos espacios y propongas la necesidad de seguirlos, digamos, desarrollando a lo largo de los procesos de formación. Bueno, vamos a darle la palabra a la profesora Olga Lucía para que nos plantee sus conclusiones en este diálogo. Tenemos algo más de tiempo, así que como siempre la he venido cortando y cortando y cortando, entonces aquí la voy a dejar que se extienda un poquito más. Bueno, en estos momentos coyunturales donde de una manera u otra todos hemos sido tocados y permeados, creo que una forma de permearnos es esta diosidencia, la llamo yo, de reflexiones que nos llevan a tener otras miradas en un diálogo de saberes, en reconocer lo que sí tenemos con un enfoque apreciativo, más no romántico, sino de
mirar y escuchar estas voces que de pronto no habíamos tenido la oportunidad de escucharnos y de poder interlocutarnos frente a esto que está pasando, y no solamente con el hecho de decir vamos a la movilización, vamos a decir vamos a hacer, sino qué pasa después de esto, qué pasa antes de y por qué se están generando estas situaciones. Entonces, por eso lo llamo una diosidencia, donde hay otras miradas, otros diálogos sobre lo que nos está pasando y está pasando, sobre cómo nos hemos vuelto unos ciudadanos solidarios frente a lo que el otro nos pasa, pero cuando cada vez nos pasa más cerca, uno abre más el sentido de lo humano y el sentido de aquello que me pasa en lo cotidiano y que también me afecta, esa otredad que nos hablaba Jairo, es decir, que si al otro le pasa, a mí como no me toca, no me pasa nada, pero como estamos en un escenario colectivo donde no solamente la situación de confinamiento, la situación del COVID, sino toda la situación que se ha desatado porque se han presentado floreros de Llorente en esta última época frente a la situación que estamos viviendo y nos está afectando absolutamente a todos. Entonces yo creo que hay que generar alianzas estratégicas, seguir con la formación de conciencia social que ha caracterizado a la Universidad de La Salle, comprender esta posibilidad como una oportunidad, no como solamente un elemento donde queda históricamente allí marcado, sino como una oportunidad para seguir avanzando, seguir aportando a la construcción de políticas públicas. Yo sí creo que las políticas públicas son importantes y quienes hemos hecho parte de estos escenarios de aportar a la construcción de política pública son importantes, pero hay que poder transformar eso en la práctica. No nos podemos quedar con el discurso, con la fundamentación epistemológica, que es muy fundamental, la teoría, los autores, lo disciplinar son escenarios muy importantes que la academia nos da, pero también eso que anotaba Carlos del sentido humano, de formarnos como seres humanos, de generar sensibilidad frente a aquello que nos pasa, de poder seguir articulando esas prácticas donde articulamos la investigación y lo que pasa en la escuela, no de tomar distancia, sino poder adentrarnos a esos escenarios. Yo colocaba aquí otra conclusión a propósito de lo que decía una de las intervenciones, y es que sí hay que seguir trabajando sobre la pedagogía de la esperanza. O sea, si no tenemos esa posibilidad del diálogo, de la escucha, de lo que nos plantea todas las propuestas dialógicas desde estos escenarios de participación, de generar estrategias dialógicas como las tertulias pedagógicas, los grupos interactivos, las formas de participación y democratización del conocimiento, pues va a ser muy difícil que a futuro los niños que tenemos, y que lo que decía Carlos, no queremos que pase lo que vuelva a repetir la historia, sino que estas nuevas generaciones tengan una educación pertinente y de calidad de acuerdo a sus condiciones y características. Otra conclusión que yo anotaba es que ese derecho a la educación tiene que ver también con la construcción de una cultura de paz. La paz no se logra porque nos amemos todos y digamos el respeto, pero a la hora de construir cultura de paz, ¿cuáles son esas implicaciones? Llegar a otros escenarios diferentes y a las poblaciones diversas. A veces nos cuesta decir, sí, yo respeto la diferencia, pero hasta que esa diferencia no me toca a mí en el aula, en el contexto académico, que yo no me siento permeado por ello. Entonces, eso es importante porque es más fácil eliminar esas diferencias que hacerlas visibles. Otra de las conclusiones que yo colocaba es el hecho de que aportamos a disminuir esas brechas sociales, culturales e intelectuales, formando sujetos reflexivos con miradas desde la argumentación y el pensamiento crítico, formar en la conciencia social del cuidado de sí y de los otros. También colocaba como una conclusión el compromiso con la estructura social, al convertir la educación como una herramienta de transformación que implica una conciencia ciudadana y en paz, aportar a una formación de ciudadanos empoderados, como estamos viendo a estos estudiantes, que para uno es un orgullo que cojan la palabra y digan lo que están diciendo. Yo creo que es un alivio pedagógico para todos los que estamos aquí, generar valorización intelectual para la transformación social en un entorno participativo y activo dentro del desarrollo humano, y el hecho de generar una corresponsabilidad entre el Estado y los asociados para garantizar la dignidad humana y los términos materiales que dicha educación presupone.
y seguir avanzando en la articulación del sistema educativo en los diferentes niveles. Gracias. Tienes el micrófono cerrado. No, te estaba diciendo, Olga Lucía, que muchísimas gracias, importantes y muy pertinentes estas conclusiones. Le damos la palabra a Catherine para que pues, nos cuente en 3 minuticos cuáles son las conclusiones que sacas de este encuentro, de la participación tan rica y tan nutrida en este diálogo. Bueno, pues digamos que en un primer momento es bueno mencionar creo que aquí todos salimos con una visión más amplia, con unas miradas diferentes, tanto los docentes como nosotros como estudiantes salimos, digamos, como orgullosos y felices de haber podido participar y de poder entender que no estamos solos, que esta coyuntura que se está viviendo está siendo escuchada desde diferentes perspectivas y que se está analizando y yo pienso que eso ya es un gran avance, ¿no? Por otro lado, creo que respecto a las conclusiones, pensaría que la mayor conclusión que tenemos aquí es que tanto para docentes como estudiantes queda un gran reto. Ese reto de entender a la educación como algo fundamental, como algo que empodera, que lidera y que sobre todo debemos proteger a toda costa, ¿no? Digamos que desde de las perspectivas que los profesores nos daban, entendíamos que el docente en la calle también está educando, que el docente desde diferentes perspectivas puede brindarnos herramientas útiles y necesarias para formar estos especialistas, estos profesionales del futuro, ¿no? Y a partir de ello también me gustaría mencionar que una conclusión a la que he llegado es que así como la academia es importante, también es importante esa formación ético-profesional en cada uno de nosotros, ¿no? Entender cuál es nuestro bien interno, nuestro bien externo y cómo apropiarnos de él, ¿no? No exteriorizarlo desde que no, yo me voy a polarizar en esta información, no, es empezar desde la criticidad, entender al otro y comprender que somos una sociedad cambiante, diversa, que tiene muchos colores, aromas, sabores y que es a partir de ello donde encontramos la riqueza y donde podemos entendernos a los otros como iguales, entre comillas. Y no, digamos que también otra conclusión a la que llego es que es bueno escucharnos, ¿no? Aquí se abrió el espacio para que el docente y el joven fuera escuchado y creo que son espacios que se deben seguir manteniendo en la universidad para las futuras generaciones que vienen, para las que ya están llegando, porque a veces nos centramos solo de pronto en lo que dice el docente o en lo que dicen las directivas, pero ¿y los jóvenes que están pensando? ¿Qué le podemos agregar a este currículo? ¿Qué le podemos cambiar? ¿Qué matiz le podemos dar para que se entienda y pues para que siempre seamos escuchados? Ya eso es como bueno, perfecto, no, esto último me parece de la mayor relevancia. No quiero entrar aquí a panelizar, pero digamos, creo que hoy hemos tenido un diálogo muy rico, muy plural, en el que todas las voces se han escuchado de una manera, digamos, equitativa. Y por esto mismo no quisiera dejar pasar ya las conclusiones al doctor Londoño, porque un maestro de nuestra facultad, que es el profesor Yamid José Fandiño, se quedó sin hablar y esta noche no podría dormir, no podría estar tranquilo sin escuchar a Yamid, pidiéndole disculpas porque realmente no, digamos, no ubicamos esa alzada de mano. Yamid, tienes la palabra. Pues con esa echada de agua, Wilson, gracias. Pero no, solamente quería compartir cuando se nos dio la posibilidad de hablar a los que estamos asistiendo, que me parece que algo que la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle ha realizado en los años que lleva es hacer un aporte al derecho a la educación desde las lenguas, resignificándolas y acompañando procesos de multilingüismo y plurilingüismo. Cuando uno revisa lo que la universidad ha construido alrededor de estos discursos, la mayoría de ideas, no todas, pero la mayoría de ideas provienen de la facultad. Entonces creo que una manera como nosotros, como programas, los que hacemos parte de la facultad, y como la facultad ha aportado a la educación, es permitirnos a los que nos hemos formado como docentes en la facultad. Yo soy hijo de la Facultad de Ciencias de la Educación porque hice la maestría en docencia, y entonces he entendido que este ha sido un ejercicio al derecho a la educación, es decir,
además de todo lo que expusieron mis compañeros, los estudiantes, los participantes, yo no quisiera que se quedara por fuera el gran aporte que hacemos al derecho a la educación cuando le damos un valor diferente a la lengua, a la comunicación, al discurso, cuando invitamos a todos los ciudadanos del país a entender lo valioso del reconocernos a través de estos ejercicios lingüísticos, comunicativos, discursivos, textuales. Y me parece que eso es importante, además de todo lo que se ha resignificado la práctica pedagógica, la investigación, el ejercicio ético-político de los docentes. Solamente ese era mi aporte, que creo que el derecho a la educación es también reconocer el valor de la lengua, de nuestra lengua materna, de las lenguas extranjeras, de las lenguas aborígenes, y a través de los estudios de concienciación sobre estas lenguas y sobre lo que implica comunicarse, lo que implica crear discursos, estamos también trabajando el derecho a la educación. Y me parece muy importante lo que alguna de las compañeras señalaba, porque estamos haciendo un aporte a la construcción del proyecto de nación. Eso era todo. Bueno, gracias, Yamit. Vi por ahí también un comentario del director de nuestra maestría, el doctor Libardo, y como dice Yamit, quiero echarlo al agua. Quiero que muy brevemente nos plantee cómo ve desde esa Arjona, esa mirada costeña, pero también desde esa mirada crítica que le caracteriza, cómo ve este panel y estos resultados que hoy tenemos acá antes de cerrar. Libardo. Doctor Libardo, ¿está por ahí? ¿Me escuchan? Perfectamente. Gracias, Wilson, gracias. Bueno, ahí escribía, digamos, un comentario en el chat que quisiera, digamos, aprovecharlo en esta oportunidad. Wilson estaba muy atento escuchando a los participantes y muy especialmente a los estudiantes. Realmente se siente uno orgulloso de ver esos niveles de reflexión, el carácter, el compromiso, ¿cierto?, con el que lo expresan. Y por eso decía que sin duda estamos ante una maravillosa oportunidad para continuar fortaleciendo la formación política desde todos los escenarios de la universidad. En eso todos han coincidido. Es decir, aquí estamos frente a un desencadenante, no sobre un punto de llegada. Y esto en clave de lo que nos identifica como lasallista, es decir, el reconocimiento y servicio a los más necesitados, el carácter moral que nos hace pauta y no reflejo. Creo que eso es una condición identitaria de La Salle en toda su expresión. La superación de la reproducción a partir del liderazgo y las acciones sociales innovadoras. Y quisiera, digamos, terminar con una conversación que tuvimos en el contexto de estas participaciones que hace la universidad, digamos, como desde su compromiso político, en el cual acompañado con el decano, a propósito de la definición de una política de largo aliento para el Distrito Capital. Y allí alguien decía que había que fortalecer la educación pública porque era solo la educación pública la que le permitía a los más necesitados acceder a la educación superior. Y yo les decía, pues sí, eso es parcialmente cierto y desde el Estado es una obligación directa, pero resulta que hay unas entidades que sin ser universidades oficiales, no solamente cumplen esa responsabilidad ético-política, sino que lo hacen de una manera que es ejemplo para Latinoamérica y para el mundo. Es decir, esta es una universidad que no solamente recibe a los más necesitados y los acoge, sino que va hasta el territorio y allá dentro del territorio, ¿cierto?, en esa Colombia profunda, olvidada, en esos territorios a los que ni siquiera el Estado y el gobierno llega, y les ofrece una educación de calidad, con una característica esencial en términos de la solidaridad que eso implica, y es que estos jóvenes y estas jóvenes puedan volver a esos territorios a transformarlos. Pero bien lo han dicho los estudiantes y los docentes, no solamente ocurre con el proyecto Utopía, ocurre con las prácticas, ocurre desde los proyectos de investigación, ocurre desde los pregrados, desde las maestrías, desde los doctorados. Es decir, hay una absoluta congruencia entre el horizonte de sentido, nuestra misión y nuestras prácticas. Era eso, Wilson, excelentes espacios y lo que tenemos es por delante para seguir construyendo. El micrófono, amigo.
A todos, muchísimas gracias por estos procesos de diálogo, de discusión, de participación. Como dice Heribardo, no es un punto de llegada, sino es un punto de salida, desencadenante para estas discusiones. Dejamos a nuestro decano, el doctor Guillermo Londoño, para que haga el cierre, agradeciéndoles mucho su participación. Muchas gracias, Wilson. No en mi condición de decano, sino en mi condición de maestro. Me siento muy emocionado por lo que he escuchado y he visto. Creo que el derecho a la educación atraviesa nuestras venas, nuestro ser como educadores, como educandos, como personas interesadas en la educación. Veo aquí en nuestros jóvenes, en nuestros profes, en todos esa clara conciencia donde el discurso que se mueve tanto en la facultad de que la educación es un ejercicio ético, político, pedagógico, aquí está presente. La mirada de estudiantes, profesores, directores muestran no solo esa clara conciencia, sino esa gran sensibilidad y preocupación por el valor de la educación, por el derecho a la educación. Y bueno, grandes retos, grandes temas, reconocimiento a lo que hace nuestra universidad, preguntas a lo que debe hacer nuestra universidad, lo que debe hacer nuestra nación, nuestra facultad. Pasamos por el tema de la inequidad y la desigualdad, la educación rural, el sentido de la formación de maestros, sus prácticas, la educación en los territorios, lo público, lo privado, la visión crítica, etcétera, etcétera. Hay una visión, una claridad sobre esa gran preocupación que nosotros tenemos. Hay preguntas que se insinúan, grandes preocupaciones, muy activos todos los participantes. Gracias a nuestros panelistas, dijeron cosas maravillosas, al igual que quienes intervinieron. Me quedo con una cosa de cada uno sin ser lo único. Jairo, eso de que la educación asumirla no solo como derecho, sino como posibilidad. Carlos Valerio, la educación tiene rostro de humanidad. Carlos Vargas, el valor de la voz del estudiante. Olga, recuperar la pedagogía del estudiante. Caterín, no estamos solos, es bueno escucharnos. Y creo que, como varios han dicho en sus intervenciones, este no es el inicio, no es el final, cobra fuerza la dinámica de ejercer ese derecho ético, político, pedagógico. A Wilson, muchas gracias por coordinar este maravilloso espacio. A Lady, Carlos, Olga, Carlos Valerio, Jairo, Camila, Juan Felipe, Luisa, María, Yamid y Jairo Galindo, todas estas personas que estamos detrás de la organización, a la universidad que nos abrió este espacio, a todo el equipo de la rectoría, vicerrectorías, pero en especial a ustedes, a quienes se hicieron presentes con su tiempo, con su voz, con sus aportes, y creo que hay que seguir construyendo estos espacios por una mejor educación y por un mejor país. Este es el camino, este es el camino para responder a lo que demanda a gritos nuestra sociedad colombiana. Muchísimas gracias a todas y a todos. Una feliz noche y que sigamos ejerciendo esa labor ético, político, pedagógico que nos debe caracterizar a todos. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias a todas y todos. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Un abrazo.